Mi nombre es Johnny Alexis Pantoja López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla. El día de hoy vengo a presentarles una exposición de la materia de física del subtema 4.2, vigas con dos apoyos cargados en puntos, en el cual se van a abordar las vigas con cargas uniformes, las vigas hiperestáticas y las vigas en cantilever. Esta materia es impartida por el ingeniero Jorge Adrián López Rivera. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, primero vamos a analizar qué es una viga. ¿Qué es una viga? Es un elemento rígido, el cual generalmente es horizontal y está proyectado para soportar y transmitir las cargas transversales a que están sometidos hacia los elementos de apoyo. Las vigas son las piezas extensas que, unidas a las columnas, soportan las estructuras y las cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. De hecho, estos elementos se utilizan para soportar los techos y las aberturas y también como elemento estructural de puentes. Acá acá hay una imagen, voy a subrayarlo. Aquí hay una imagen de algunas vigas. Bueno, acá nos dice que estas, junto con las columnas, están unidas a unas columnas. Las columnas van a estar acá. Y estas van a ser nuestras vigas. Y estas vigas, lo que hacen principalmente, van a soportar. Por ejemplo, en este caso, pues una aplicación muy sencilla y que la tenemos en nuestra casa es precisamente en que soporta el techo de nuestra casa. En este caso, bueno, aquí están las columnas. Supongamos aquí vamos a dibujar unas columnas. Aquí así. Aquí van a estar las columnas acá. Y aquí va a estar el techo, ¿no? Supongamos. Entonces, esta viga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a soportar este techo. También dice que otra de las aplicaciones más comunes es en los puentes. Bueno, ahora que ya sabemos que es una viga, vamos a analizar las vigas con cargas uniformes. Las vigas con cargas uniformes es que, considerando una porción de una viga sometida a una carga uniforme, la cual se va a denotar con W, cada segmento de X de la carga W crea una fuerza centrada igual a dF, la cual va a ser igual a la carga uniforme por el segmento, que en este caso va a ser W por dx, sobre la viga. Si df, que es la carga concentrada, está localizada en x, donde la coordenada de la línea de influencia de la viga para alguna función, reacción cortante o momento es y, entonces el valor de la función es que va a ser nuestra fuerza concentrada por y, que va a ser igual a nuestra carga uniforme, que va a ser denotada por W, por nuestro segmento de la carga, y por Y. Entonces ahí vamos a tener lo que va a ser la función de esta carga, de esta línea de influencia. Bueno, el efecto de todas las fuerzas concentradas de F, que es la fuerza concentrada, se determina integrando sobre la longitud total de la viga, ya que W es una constante y además esta integral equivale al área bajo la línea de influencia. Entonces, en general, el valor de una función causada por una carga uniforme distribuida es simplemente el área bajo la línea de influencia para la función multiplicada por la intensidad de la carga uniforme. Bueno, aquí estamos viendo, voy a remarcarlo, un ejemplo de este tipo de viga. Pues acá tenemos nuestros soportes, supongamos acá tenemos unas columnas y aquí tenemos pues nuestra viga, ¿no? Y acá nos estamos dando cuenta como todas las cargas están siendo uniformes, está apoyada en dos puntos, en este caso esta va a ser la longitud de la viga y está apoyada de forma uniforme. Bueno, ahora vamos a ver las vigas hiperestáticas. Las vigas hiperestáticas son aquellas vigas que para su cálculo presentan más incógnitas que esas ecuaciones. En general, una estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada cuando está en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las relaciones. ¿Qué nos está diciendo con esto? Es que como ya conocemos las ecuaciones de la estática para saber el equilibrio, estas no van a poder ser aplicadas en las vigas hiperestáticas para saber su equilibrio. Entonces se van a tener que ocupar otro tipo de ecuaciones para poder determinar el equilibrio de estas vigas. ¿Y por qué son insuficientes o inservibles estas ecuaciones de estática? ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar a determinar todas las fuerzas internas o las reacciones que lleguen a presentar estas vigas.
Bueno, formas de hiperestaticidad. ¿Qué nos está diciendo? Que se van a dar de dos formas diferentes, en la cual una estructura es internamente hiperestática si las ecuaciones de la estática no son suficientes para determinar los esfuerzos internos de la misma. Ahora, una estructura es externamente hiperestática si las ecuaciones de la estática no son suficientes para determinar fuerzas de reacción de la estructura al suelo o de la reacción de la estructura al suelo o a otra estructura. Y quiere decir acá que van a ser externamente cuando no son suficientes para determinar fuerzas de reacción o la reacción de la estructura con respecto al suelo o hacia otra estructura que esté unida, ¿no? Y pues bueno, también acá nos dice una tercera condición, que una estructura es completamente hiperestática si es internamente y externamente hiperestática. ¿Qué quiere decir? Que es completamente hiperestática si va a ser tanto interna y externa. Aunque también se puede dar el caso, como ya lo vimos anteriormente, que solamente sea internamente hiperestática o externamente hiperestática. Bueno, acá tenemos un ejemplo de este tipo de vigas hiperestáticas, que en este caso vamos a comprobar que no se pueden ocupar las ecuaciones de equilibrio de la estática. Entonces aquí, bueno, tenemos en el ejemplo, tenemos acá una viga hiperestática. En este caso tiene BA, BV y BC, que van a ser las componentes verticales. Y tenemos una componente horizontal, la cual va a ser HA. Y tenemos una fuerza exterior, la cual va a ser F. Entonces vamos a ver cómo no nos sirven las ecuaciones de la estática para determinar las fuerzas resultantes acá y también para saber su equilibrio. Entonces, en la viga hiperestática representada en la figura existen 4 reacciones para determinar las fuerzas que la viga transmite en sus 3 apoyos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta viga va a transmitir 4 reacciones en sus tres apoyos. En este caso aquí tenemos uno, acá tenemos otro y aquí tenemos el tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a existir 4 reacciones, en este caso 4 reacciones, y las cuales van a determinar las fuerzas que la viga está transmitiendo a sus 3 apoyos, o sea, cómo lo está distribuyendo. 3 componentes verticales, que son estas componentes verticales, las cuales estamos viendo acá, que va a ser, permítanme, vamos a poner con otro color, va a ser VA, VB y VC. Entonces, y una componente horizontal, la cual va a ser HA. Y pues bueno, esta HA va a estar multiplicada por la fuerza que representa en la fuerza exterior. Dice, las ecuaciones de equilibrio de la estática aplicables a esta estructura plana en equilibrio son que la suma de los componentes verticales debe ser 0, que la suma de las fuerzas horizontales también debe de ser 0 y que la suma de momentos respecto a cualquier punto del plano debe de ser 0. Bueno, estas son ecuaciones de equilibrio de lo que es la estática. Por ejemplo, esas ya fueron analizadas en clases anteriores y acá tenemos las fórmulas que se vieron, ¿no? Que es la suma verticales debe ser 0, que en este caso está detonado por V, y las horizontales deben de ser H, que son las horizontales, que que sabemos que son las que van hacia el eje X, que deben de estar 0, y las verticales que van hacia el eje Y, que deben de ser 0, y los momentos deben dar también 0. Desarrollando las ecuaciones anteriores, VA menos F menos la fuerza más VB más VC debe de ser igual a 0. Y pues bueno, acá también tenemos que HA menos la fuerza H es igual a 0. Y bueno, acá tenemos la otra, la ecuación 3 de equilibrio. Y pues acá nos dice que como se tienen solo 3 ecuaciones linealmente independientes y 4 fuerzas o componentes desconocidos, que en este caso tenemos VA, VB, VC y HA, con solo estas ecuaciones resulta imposible calcular las reacciones. Y por tanto la estructura es hiperestática, de hecho extremadamente y externamente hiperestática. Y quiere decir que como ya vimos las formas en las cuales puede ser una viga hiperestática, aquí nos está diciendo que va a ser externamente hiperestática, lo cual nos está diciendo, regresamos acá, que estas ecuaciones no van a ser suficientes para determinar las fuerzas de reacción de la estructura con respecto al suelo o hacia otra estructura. Entonces aquí comprobamos que las ecuaciones de equilibrio de la estática no nos van a servir para saber las reacciones y pues para conocer las reacciones en una viga hiperestática. Entonces las ecuaciones de equilibrio de la estática aquí no nos van a servir.
bueno, para las vigas hiperestáticas se ocuparán otro tipo de métodos, las cuales se verán más adelante. Las vigas en cantilever. Bueno, estas vigas también se llaman como vigas en voladizo. En estas vigas un extremo está fijo para impedir la rotación, también se conoce como un extremo empotrado debido a la clase de apoyo. Bueno, cuando ya vimos los tipos de apoyo, ya vimos qué quiere decir empotrado. Como tal, pues el empotrado quiere decir que aquí está fijo y que va a hacer que este no gire, no se mueva hacia ningún lado. Entonces aquí pues obviamente aquí vemos un ejemplo en donde está, supongamos que acá es una pared, entonces está empotrado aquí hacia una pared, o supongamos a una columna está totalmente pegado y la otra parte está descubierto, un extremo está descubierto y el otro no. Uno está en voladizo, acá como lo dice su nombre, se le llama vigas en voladizo. Aquí pues no tenemos donde va a tener un apoyo y acá sí está en un apoyo y de hecho está empotrado como tal, que quiere decir que no se va a poder mover, no va a poder hacer ningún movimiento de rotación. De hecho, esta es la funcionalidad de las vigas en cantilever, que va a impedir la rotación. Y pues bueno, estas son los tres tipos de vigas que se vieron, que son las vigas con cargas uniformes, las vigas hiperestáticas y las vigas en cantilever. Estas son sus definiciones y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos el de las vigas en cantilever y ya vimos algunos otros, por ejemplo las vigas con cargas uniformes, y también vimos el de las hiperestáticas, en donde pues comprobamos que las ecuaciones de equilibrio de la estática no nos van a servir para conocer sus reacciones, debido a que son 4 y pues solamente tenemos 3 ecuaciones de equilibrio en estática. Y bueno, acá también ya vimos en las vigas en cantilever por qué se llaman así y también por qué se les conoce como vigas en voladizo. Y pues ya sabemos que uno de sus extremos está empotrado, el cual va a impedir que exista rotación. Esto ha sido todo y les doy las gracias por la atención prestada.